porque yo sí sé lo que es vivir ahí. Fidel Castro llegó al poder y prometió siempre que es que había una dictadura en Cuba antes de Fidel Castro. Antes de Fidel Había Castro. una dictadura. Él da un golpe de Estado y promete mejorar toda lo que es la parte de estructura social, que las personas que tenían nada pudiesen por lo menos tener algo, ¿entiendes? Porque Pero había mucha desigualdad, entiendo. había desigualdad, no es ¿Cómo mentira. era la Entre la dictadura? ciudad y el campo sí había mucha desigualdad. ¿Cómo era esa dictadura antes? Porque yo entiendo que para que eso tenga... En primer lugar, para mí, Sí. Fidel Castro solo no pudo haber hecho eso. O sea, la gente tuvo que apoyarlo. Eso Claro. está demostrado que tuvo ayuda de los Estados Unidos. No solamente eso, quiero decir, el pueblo apoyó. Sí. Claro, Porque el pero pueblo estaba cansado estaba a los huevos. de lo que había. Claro. Es verdad, es real. En Cuba hay mucha gente que dice algo que yo no estoy de acuerdo y que no me gusta. Que mucha gente que he visto en los Estados Unidos, en podcast dicen de que Cuba era la prostituta de los Estados Unidos. Ok. Eso yo no estoy completamente de acuerdo con Antes eso. de la Sí, revolución. antes de la dice. revolución. Ok. Porque Cuba era una isla llena de casinos, juegos, mucho vicio. Los sectores que más generaban ingresos eran turismo, tabaco, ron, prostitutas, Había prostituta. Ok, barata. bueno, eso siempre ha habido. Sí. En todas partes. Muchos casinos. De hecho, hay comentarios, siempre he escuchado, y no sé si existe una maqueta o algo así, de que todo lo que era el litoral habanero, de Habana Matanza, que son dos ciudades, era el proyecto de Las Vegas, se quería en un origen hacer ahí. En un principio ese era el proyecto de Vegas, era ahí. ¿Y quién estaba tras de eso? Ya, lo que pasa es que todas esas cosas estaban muy financiadas por la mafia. Okay. Es real. Okay. Es real. En Cuba estaba metido todo De el lleno. mundo haciendo negocios. El presidente en esa época, Batista, llega a poder ese segundo mandato por un golpe de Estado. Y él trató de perpetuarse en el poder. Y sí. O sea que, vamos a ver si me organizo ahí. Había una democracia. Sí. Él llegó ahí democráticamente. Democráticamente su primer mandato sí es democrático. Democrático. Él es elegido, sí. Después de eso hay un segundo presidente, no sé su nombre ahora mismo. Si quieres lo podemos buscar. Y él da un golpe de Estado y hace un segundo mandato. Un golpe de Estado militar. Sí. O sea que había militares que lo apoyaban a él. Sí. Él convenció. Porque su primer mandato fue bueno. Ok. Su primer mandato fue bueno. ¿Y qué justificación dio para dar ese golpe de Estado? No sé. No lo sabe. La verdad no lo sé. Porque claro, por ejemplo, a ver, aquí hubo un golpe de Estado en España, ¿verdad? Pero realmente ese golpe de Estado no estuvo justificado, pero tuvo su argumento. Y es que había una inestabilidad política grandísima. Los socialistas estaban manejando la situación por aquí, pero no se ponían ni de acuerdo ni ellos. En un principio, tengo entendido de que Franco realmente no quería meterse en ningún lío, porque había militares que le estaban insistiendo para que hagan el asunto del golpe militar. Sí. Pero él no quería en un principio. Fue después, cuando la cosa se fue de madre, que dijo, ok, ya. Entonces, Claro. ¿Tuvo razones? ¿Estuvo justificado? No, pero hubo argumentos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hubo argumentos, hubo un porqué del porqué de hacer ese golpe de Estado. Ahora, ¿qué justificación dio ese hombre? Yo supongo que justificación tuvo. Y porque de hecho él fue apoyado para ese golpe de Estado por muchos militares. Okay. Él tenía un rango en el ejército. Que no era es que él era militar. Sí, él era militar. Oh. Bueno, da el golpe de Estado. Con el paso del tiempo, estamos hablando de años 50 y pico, 1950 y algo en Cuba. Ok. Máximo esplendor de Cuba. Sí, porque en ese tiempo creo que Cuba fue uno de los primeros países donde había teléfono. Impresionante. Si yo te voy a decir ahora, hacer una lista aquí de todas las cosas en las que Cuba fue o el primero o de los mejores. Sí, rascacielos y todo. Sí. Increíble, eso pasaba en esa época. Wow. Años 58, hasta ahí todo estuvo bien. Y Fidel Castro era un joven revolucionario, con ideas revolucionarias y cosas así, de familia burguesa.
Ujú. Porque no es que venía de... La mayoría, todos los que son socialistas, los que apoyan esas cosas, son gente que tienen dinero, que no tienen otra cosa que enfocar su cabeza en... Él era buque. Claro, Y siempre fue buque. siempre. Hasta el último día. ¿A qué se dedicaba su familia? Yo tengo idea, creo, su padre era español. Su padre era español. Sí, creo que de Galicia. Ok. Su padre miró la isla en esa época en la que aquí en España muchos muchachos los mandaron a la guerra y estaban en edad de servicio militar y los mandaban a la guerra que había en Cuba con la independencia que estaba librando Cuba Con Estados Unidos. con España. España. Con España. Su padre era español. Y allá en la isla, después de la guerra y esas cosas, se asentaron ahí. Tenían tierra. Claro. Y llegó a tener fortuna. La mayoría de los españoles que... En Cuba. Él fue porque él estudió en universidades buenas, él tuvo la mejor preparación. Él era abogado. Él era abogado. Sí, estudió. Ok. Sí. Bueno, ese hombre, como mismo te estaba diciendo anteriormente, cuando hace la revolución, todas las loqueras esas que se fueron se alzaron en una sierra que hay en Sí, Cuba. sí. Al principio, Batista lo subestimó. Claro. Él dijo, estos son 3 loquitos que no van a ningún hacer lado nada. y dentro de poco los vamos a coger. Lo que no contó Batista es con el cansancio que tenía el pueblo. Y el La apoyo de gente Estados quería Unidos. cambio. Porque tengo entendido que Estados Unidos apoyó a Batista en su golpe de Estado, ¿no? Sí, Pero que luego le dio la espalda a él. exactamente. Sí que también leí que hay muchos que dicen, no, porque este muchacho, Fidel, llegó porque Estados Unidos lo apoyó. También leí, no fue que lo apoyó, sino que dejó de apoyar al otro y dejó que eso pase. Ahí hay mucho... Ya ahí nos vamos a una cosa fantasiosa. Que hay muchas personas que abogan. Es más de la CIA. De la La CIA, sí, CIA metió sus manos ahí. Claro. La Porque CIA. yo no entiendo, eso no tiene mucho sentido, los que dicen que fue Estados Unidos que metió ahí a Fidel Castro, porque en ese tiempo se estaba librando la batalla de la Guerra Fría. Eso es después. Eso es cuando ya Fidel es presidente. Ya Fidel ya tenía su dictadura armada, todas esas cosas que pasa la Guerra Fría. La Guerra Fría fue después del 45, acabó la Segunda Guerra Mundial. Sí. Automático. Guerra Fría era el mayor enemigo de los Estados Unidos, era la Unión Soviética. La Unión Soviética, claro, Sí. la Unión Soviética apoyaba a Sí. Fidel. Pero él apoya a Fidel después. Después, porque Sí. Fidel al principio no lo aceptaba, ¿no? Fidel recuerda que él llega después diciendo que él nunca sería Que marxista nunca ni se- leninista. Claro. Él no se declaraba como comunista ni como nada. Igual que Chávez, fíjate. Él era liberal, de hecho. Si él es liberal. Quería el bien para el pueblo, que reducir el Estado. ¿Decía eso? Sí. ¿Fidel decía eso? Discursos en blanco y negro. ¿Es verdad? Sí. Te había dicho que Batista estaba haciendo negocio con mafiosos. Ok, sí. En Cuba había muchísimos negocios grandes que eran de los Estados Unidos. No de los Estados Unidos directamente, pero sí de los magnates americanos. Refinerías petroleras, centrales azucareros, cosas que eran muy importantes. Vale. Y casinos, cosas así. Muchos de esos mafiosos estaban cogiendo mucho poder en Cuba. Y estaban Pero eran mafiosos estadounidenses. élite, Vale. los más grandes. Estos que tú has visto en las películas. Ganten. Ganten de verdad. Los de verdad. De la mafia italiana, el más duro de la mafia italiana, el más duro de la mafia. Esa gente estaba en Cuba. Esa gente de hecho, se dice que la reunión más importante que se ha hecho, la más sonada, por así decirlo, de reunión de mafiosos que se ha hecho en la historia, se hizo en el Hotel Habana Libre de La Habana. Ok. Que muchos mafiosos se reunieron ahí para hacer negocio. Vale. Sí. Vale. Bueno, los Estados Unidos no querían eso. Ya estaban cansados. Batista se le estaba convirtiendo en algo que era un estorbo. ¿Sabes qué pasó lo mismo en mi país? Con Sí, Trujillo. Batista no iba de acuerdo con lo que ellos querían. Ya. No, Se le estaba revelando a Estados Unidos, Batista. ya él estaba robando mucho. Ya él estaba robando mucho. El problema es, ok, mira, tú puedes hacer lo que tú quieras en tu isla, pero a mí mi bolsillo no lo toca. toque. Las manos, ¿entiendes?
Así fue. Ok. Y como que hicieron de vista gorda con el tema de Fidel. Y Claro. de hecho, se sabe que ellos financiaron, la CIA ¿Sí? financió mucho la Revolución Cubana. Ok, entonces, ¿en qué momento? Está bien, consiguieron la revolución. Primero, ¿qué pasa con Batista cuando Fidel llega? Menos mal que me preguntaste eso. Supuestamente, esto te voy a decir una cosa que yo escuché hace muy poco en Cuba, de hecho, yendo a La Habana las últimas etapitas que estaba haciendo temas de papeles migratorios para venir para acá, para España. Allá estuve hablando con una persona muy inteligente y me contó que se sabe. Batista le gustaba la religión. La religión yoruba, que es la de Cuba, que es la de los santos, cosas así. Y sabía, le gustaba eso y tenían un padrino, se le llama así en Cuba, un padrino que es como son babalaos. Son gente que son al nivel más alto de la religión y esa gente como que predicen el Predicen futuro, cosas. Bueno, cosas religiosas. vale. Y esto es increíble. Ese hombre, esto es algo, no tengo base para esto. Esto es ¿Qué tú has escuchado? cosas que he escuchado y que gente repiten de boca en boca de que sucedió. Batista escapa por un pasadizo secreto que tenía en la casa presidencial Ajá. y supuestamente se dice que es alertado una semana antes por su padrino de que iba a pasar algo muy malo, que estuviera alerta. ¿En serio? Sí, había muchas revueltas en las calles, se veía la presión. Vamos, que la había gente presión estaba social. apoyando eso. Sí, había presión social y había tremenda, en esas etapas, había muchísima represión, es verdad, es real. A mangueras con agua a presión y las calles, una locura. Porque Batista fue un represor. Ya. Él quería perpetuarse en el poder. Y él escapa por un pasadizo secreto. Bueno, aquí es la parte que te quería decir. Supuestamente, Vamos, hombre, Batista, o sea, los oficiales que él escapa. Esa es la oficial. sí, Vale, o sea, él escapó. Sí, él escapó. Supuestamente. Vale, ok. Batista se cree que murió de viejo en una isla. Ah, o sea, que él realmente Sí. no lo mataron ahí ni nada. No. Él escapó ya. Sí. Ok, entonces. Aquí es la parte interesante. Supuestamente la versión de Fidel es que Batista, antes de escapar, vació las arcas o o sea, el Banco Central, toda la economía de Cuba, todo el dinero que tenía el Banco Central se lo llevó en una avioneta. Estamos hablando de un país que tenía un per cápita Millonario. descomunal. Estamos hablando de que era casi potencia mundial en ese tiempo. No potencia mundial, pero sí es punta de lanza de América Latina. Sí, bueno, por lo menos entre los 10 países más ricos Sí. en De ese hecho, tiempo. hubo un momento que estuvo igualado con España. Sí, yo leí Con que el- estuvo Ahí. que estuvo ahí con Suiza, incluso. Incluso el peso cubano estuvo por encima del dólar. ¿Sí? Sí, en una etapa. Fíjate, brother, lo que son Increíble. ahora. Y supuestamente dice que Batista se llevó todo el dinero en una avioneta. Eso es imposible, Lewis. Es que Eso es imposible. ¿cómo va a hacer eso? Eh, Que lo cogió con un... No, vamos a suponer que tuviese esclavos que llevaran el dinero por él a la avioneta. Se cae la No, avioneta. imposible. No, Es que se cae la en avioneta. efectivo. Se cae. Se cae la avioneta. Sí, él dice que Batista antes de irse vació todo el dinero, todas las reservas de Cuba. Y también se dice en Cuba, se dice mucho, en Cuba hay un Capitolio, Ok. como la Casa Blanca de los Estados Unidos. De hecho, creo que son 3 que son muy iguales o que son iguales o algo así. Que uno creo que está en Dominicana, ¿no? Hay uno ahí. No. ¿No? No, tenemos el Palacio Presidencial. Tengo poco conocimiento de eso. Ahí en ese Capitolio está un diamante que es muy famoso, que es grandísimo. Era grandísimo. Que marcaba el kilómetro cero de Cuba. Kilómetro cero. El kilómetro cero, de donde empieza a contar todos los kilómetros de Cuba. Ahí estaba, Ok. y en el kilómetro cero había un diamante metido dentro de un cristal blindado en el Capitolio. Se lo llevaron. Dice que también se lo llevó Batista. Qué hijo de puta, ¿eh? Yo creo que fue él. Qué hijo de perra, man. Bueno, son cosas que la gente comenta, yo creo que sí. Y bueno, después de eso, Fidel dice, estamos en quiebra. Batista se lo llevó todo. Voy a expropiar. Y expropia. Expropió. ¿Cuánto tiempo duró eso? Quiero decir, entre que él llegó y que ya él dice soy comunista, ¿cuánto tiempo tardó eso? No fue mucho. ¿Duró algún momento que estuvo bien eso? De hecho, muchas personas que lucharon con él, que bajaron de la sierra, siendo con el rango comandante, igual que él. Mira,
fue Fidel Castro, Raúl Castro, ¿El hermano? Guevara. Sí, el hermano. Che Guevara, que era el famoso Che Guevara Diablo. de los universitarios, los que apoyan, que no saben lo que están haciendo. No saben, No ¿no? saben lo que están haciendo. Porque de eso sí que podemos hablar. También vamos a hablar. Ese hombre era un asesino. Pero ese tipo asesinó muchos homosexuales. Bueno, ahora vamos a hablar de ese tema Ok, si ok. quieres, pero ese tema también está bueno porque